como esto, y me dicen qué función, la única posibilidad para que esto sea cierto es que estos dos tendrían que ser iguales, ¿ya? Oh, ok. Obligatoriamente. O sea, yo diría, no, me están diciendo, la teoría me ha dicho que solo el uno no, la primera componente no se puede repetir dos veces. Pero como yo veo que se están repitiendo dos veces, entonces, pero me están diciendo qué función. Entonces, si yo digo que son diferentes, estaría llegando a una contradicción, ¿no? Entonces me están diciendo que Ujú. sí es una función. Entonces, obligatoriamente, yo tengo que asumir, acá esto tú lo asumes. Ah, ya, entonces yo digo, no, entonces b menos a cuadrado debe ser igual a 5. Esa sería la deducción. ¿Estamos bien? Ya, B sí. menos a cuadrado sería igual a 5. Entonces, esa es mi primera, por así decirla, ecuación. ¿Ya? Es mi primera ecuación. Entonces yo digo, esta es mi primera ecuación porque si te das cuenta todavía no puedo hallar nada, ¿sí? No puedo encontrar el valor de B. Entonces, ahora, ¿qué hago? Me voy por este lado, ¿sí o no? ¿Te das cuenta? Acá hay otro dato. Acá hay otro dato. Entonces, en este dato, vamos a ver cómo lo utilizamos. Entonces, este dato que está acá, lo tengo que ver cómo lo... Esta forma, nada más y nada menos, por ejemplo, se tiene que entender así, mira. Por ejemplo, yo te puedo decir f en 1, eso me da 5. 5. ¿Ya? ¿Cómo se lee? O sea, si es que yo veo un par ordenado de esta manera, mira, este par ordenado, esta interpretación, la interpretación de este par ordenado es la misma que la que está acá. O sea, yo puedo poner así un par ordenado o puedo poner esto y lo logro y lo puedo traducir como esto. Oh, ¿Ya? ok. Eso es lo que significa. O sea, la traducción, por así decirlo, de esto es esto. Ya. ¿Estamos bien? O sea, ¿qué dice? Que cuando el x vale 1, su segunda componente vale 5. 5. ¿Te das cuenta? Ok. Esa es la forma, ¿ya? Por ejemplo, si yo te pongo un par ordenado 3,8, tú dirías, yo también f evaluado en 3 me tiene que dar 8. ¿Te das cuenta? 8. Así sería, Ya. ¿ya? Sí. Esa es la interpretación. Entonces, ahora vamos a hacerlo lo mismo con lo que nos están dando de datos. El dato que nos dan es eso, mira. ¿Qué me dicen? Que f evaluado en 3, pero elevado al cuadrado me debe dar 81, ¿no? Eso Ajá. te dices, ¿ya? Entonces, si me dice que f en 3 elevado al cuadrado me debe dar 81, yo me doy cuenta que, lo voy a poner acá, así, f en 3 elevado al cuadrado me debe dar 81. Entonces, si yo te diría f en 3 viendo la función que me han dado, ¿quién sería? Mm, Según lo que yo te expliqué delante. ahí, a ver, a ver. A ver, f Sería evaluado en... el último. Ajá, claro, el último, ¿no? Este, ¿no? Ajá. ¿Ya ves? Entonces tú dices f en 3, ya, como me explicó el profesor, f en 3 es la segunda componente. Entonces, esa segunda componente, a más 4, elevado al cuadrado, me debe dar 81. ¿Te das cuenta? Por eso te dan Ya. ese, ese dato, para que tú lo puedas deducir ahí. Entonces ya tienes, mira, dos ecuaciones, por así decirlo. Tienes estas dos ecuaciones. Tienes una y dos. ¿Ya? Entonces con Ajá. eso me debería salir una de las variables. ¿Ya? Claro. Entonces acá vamos a tener que operarlo. Lo podemos hacer de distintas maneras, ¿ya? Yo esto lo podría sacar raíz cuadrada, ¿no? Sí. ¿No? Podría sacar esto, ¿no? Ya, a ver. Podría sacar raíz cuadrada de ambos lados, ¿ya? Pero voy a hacerlo de otra manera de repente, ¿ya? Entonces, mira, aquí me doy cuenta que esto es un binomio al cuadrado, ¿no? Sí. ¿Cómo sale el binomio? ¿Te acuerdas la fórmula? Era el primero al Era cuadrado. el primer cuadrado Ajá, más dos veces el primero por el segundo ajá, más el último al cuadrado. ¿sí o no? Entonces era doble cuadrado, acá sería 4 al cuadrado 16 y esto 81, ¿no? 81. ¿Sí o no? ¿Ya ves? Entonces, esto me sale, y si quiero puedo ir reduciéndolo, puedo decir a cuadrado más 8a es igual a
Sí. 6, ¿cuánto nos sale? 65, ¿verdad? 65. Ajá, 65. Si yo tengo acá, mira que es 65. Ahora, podría resolver, mira, podría resolver esto con una forma cuadrática de repente, ¿ya? Lo podría resolver con una forma cuadrática, eh, o podría ir reemplazando su equivalente. No, vamos a hacerlo con una cuadrática, ¿ya? Sí, porque yo pensaba ponerlo, no. Mejor resuelvo esto como una ecuación cuadrática. Entonces yo Ya. digo a cuadrado 8a menos 65 igual a 0, ¿no? ¿Te das Sí, cuenta? ya sé. Entonces acá aplico mi aspa simple, también puede ser, ¿no? Sí. A ver qué valores podrían ser Sería para que 13,5. 13,5, ¿no? Sí, perfecto, ya ves. 13 y el 5, ¿no? Acá le pongo Sí. A, acá le pongo A. El que tendría menos sería este, ¿no? El Menos 5. al 5, ¿no? Y el otro tendría más, ¿no? Sí. Perfecto, ¿no? Claro, me doy cuenta que A me sale A más 13 y A menos 5, ¿no? Esos son los Ujú. factores. Igual a 0. Y si lo igualo a 0 cada uno, me van a salir dos valores para A, ¿no? Claro. Ajá, Menos un valor para A. 13 y 5. Perfecto. Menos 13 y 5. Entonces yo tengo dos valores para A. Entonces con dos valores para A, yo voy a ver cuántos valores de B me salen. Y de ahí escojo el que es máximo, ¿sí o no? ¿Te das cuenta? Sí, Para que pues. ya salga el problema. Entonces, yo digo B. ¿A qué es igual B de esta ecuación? Despejando, B es igual a 5 más A cuadrado, ¿o no? Ajá. ¿Sí o no? Despejándolo, ¿sí o no? B es igual a 5 más A cuadrado. Entonces, ¿qué hago? Reemplazo con cada uno, ¿no? Para ver qué valores de B me salen. Entonces, Ya. si yo reemplazo con cada uno, para cuando reemplace con menos 13, ¿cuánto me sale el B? A ver, sería 5 más 13 al Ajá, cuadrado. Sería menos 13, ¿no? Menos 13 al cuadrado. claro, Pero igual ajá. era positivo. Claro, igual es Entonces, positivo. 169 más 5 Ajá, es sale, a ver, 174, ¿no? 174. Ajá, 174. Mientras que cuando lo reemplazo con el 5, me sale 30, ¿no? Eh, Sí, Ajá. Entonces, ¿con cuál me quedaría? con Con el el que es. 174. Ajá, porque ese es el máximo. Entonces, Máximo. este sería la respuesta. ¿Te das cuenta? ¿Esa es la Ujú. clave? A ver, sí, ¿Sí? Perfecto. esa es la clave. 174 la C. ¿Se entendió? Sí, ¿Sí? ¿Lo entendiste bien? Ya ves. sí se entendió. Como te Sí, digo, sí, sí. hay ajá, problemas de este tipo hay varios, pero este ya lo hicieron un poquito más tranca, ¿no? Para hacerlo más largo. Porque hay algunos que Claro. lo hacen, que se hace con sistemas de ecuaciones lineales, más rápido, pero este ya un poquito más tranca, ¿no? ¿Te das cuenta? Perfecto, ¿ya? Sí. Entonces, ese sería el primer ejercicio de funciones que me has mandado. Ahora hacemos la número 2, ¿ya? Como te digo, el video te lo voy a mandar, así que no hay problema. Entonces, acá lo borro y pasamos a la segunda. A ver, vamos a ver. La segunda que nos viene. Que nos dice, a ver, la segunda nos dice la siguiente. Dada la función, otra vez te dice lo siguiente. Te dan la función f, te dan esta función f igual, te dan paréntesis x punto y coma 2x menos 1, ¿no? Sí, menos Eh, uno. Tal que x pertenece a los reales. Te dan esa siguiente y te están pidiendo que tú halles la expresión que está abajo, ¿ya? Entonces yo veo acá
que la expresión que me ponen es la expresión E. Esto es igual, mira, a F evaluado en X más H menos F evaluado en X, y todo esto sobre F evaluado en 2, ¿no? Ah, no, ¿qué estoy hablando? Es H, no, me estoy equivocando. Acá es Entre H, H entre H más F2. más F en 2, ¿no? Ahí Ajá. recién. Entonces, ahí sí, ¿no? Entonces, eso es lo que te están pidiendo, ¿no? Ujú. Entonces, ajá, igual, parecido al anterior, tenemos que percatarnos. Acá nos están dando la función, mira, y nos están dando un par Ordenado. ordenado, ¿sí o no? Un par ordenado, o sea, te dice que el par ordenado está depende de X y su Y, o su segunda componente también depende de X, ¿ya? Ujú. Entonces, lo podremos ver de esta manera esto. Ah, ya, ¿cómo lo podemos ver? ¿Te acuerdas que cuando yo ponía, cuando era un número, ¿sí o no? ¿Qué me decías? Yo te había dicho, ¿no? Si este fuera 3 y este fuera 5, ¿cuál sería su traducción? Lo que te había dicho era f, ¿no? Igual a 5, ¿sí o no? ¿No? Y ahora sí, mi internet se había colgado. Ah, ya, no importa. De nuevo te lo repito. ¿Sí o no? Esto que está aquí, mira, es un par ordenado. ¿Estamos bien? Ya. ¿Ya? Entonces, si yo te pongo números, ya entenderías cómo traducir estos pares ordenados como te había explicado antes, ¿no? Ajá. ¿Sí o no? Si Sí, era 3 5, esto como decir F3 igual a 5, ¿no? Ya. La misma exacto. idea va a ser con esto. Ajá. Acá te están diciendo, ese par ordenado te está diciendo que si tú pones así, F evaluado en X, te tiene que dar 2X menos 1. Esa es la traducción de ese par ordenado. ¿O no? ¿Sí o no? Sí, Es lo mismo que esto, ¿sí o no? Solamente que acá están números, acá están variables, ¿no? ¿Te das claro. cuenta? Es lo mismo. ¿Lo comprendiste? Sí. Ya. Entonces, Ujú. eso es lo que está ahí. Entonces, ahora, lo único que vamos a hacer es reemplazar lo que nos están dando. En el primer caso, nos dicen que ya no va a ser X más, ya no va a ser solamente X, sino va a ser F Más. evaluado en X más H, ¿no? ¿Sí o no? Claro. Entonces, ¿qué hago? Acá, donde vea X, acá pongo X. Donde vea esto, lo reemplazo igual. Solamente que ya no va a ser X, sino va a ser X más H menos 1. ¿Lo comprendes? Uh, Solamente a ver. estoy reemplazando Claro. el valor. Ajá. Este valor se repite acá. Este valor que está acá dentro de los paréntesis. Este es el que manda, por así decirlo. Ya. Este es tu. Todos van a depender de él. O sea, este va a ser mi guía. Cualquier número que yo ponga dentro de los paréntesis se va a tener que repetir así. ¿Está bien? Ya. Sí. Ajá. Entonces, la misma forma, ¿o no? Si yo pusiera f en 2, ¿qué sería? Sería 2 por en Por donde está el dos x ya no. Ajá. ¿Sí o no? menos uno. Ujú. Ajá. Y esto me saldría 3, ¿no? Sí. Ajá. Listo. Entonces, ¿qué vas a hacer ahora? Allá, y esto es, si yo opero esto me sale 2x, ¿no? Más 2h y menos 1, ¿no? Sí. ¿Sí o no? Ya, eso me saldría. Entonces lo que voy a hacer ahora es nada más y nada más y nada menos que hacer un reemplazo, ¿no? Donde Claro. yo vea, donde yo vea x más h, o sea, yo pondría acá, voy a ponerlo arriba, 2x más 2h menos 1, ¿no? Sí. ¿Sí o no? Ajá, ¿sí o no? Sí, sí. A esto, ajá, le voy a restar 2x menos 1, ¿sí o no? Ujú. Eso es lo que voy a hacer. Y a todo eso le voy a sumar f en 2 que vale 3, ¿no? Tres. Ajá. Entonces vale 3. Esto vale 3. Entonces, ahora lo único que hago es lo de arriba tratar de reducirlo. Y si me doy cuenta, ¿cuánto sale? Todo.
Si lo observo bien. ¿Cuánto saldría todo? A ver. 2H. Ajá, 2H entre H, ¿no? Ajá. Las H se van y queda 2 nomás, ¿no? Sí. ¿Sí o no? Se van las H y quedaría 2 más 3. Eso me da 5. 5. ¿Y esa es La la respuesta. respuesta? ¿Te das cuenta? ¿Qué tal? ¿Se entendió? Eso Sí, sale, sí, ¿no? sí. A ver, sí. Sí, sí salió 5. Dale 5. ¿Ya ves? ¿Te das cuenta? A veces cuando tú ves así variables como que asusta, ¿no? Sí. ¿Sí? ¿Ya? Sí, justo. Entonces, claro, entonces lo que tú tienes que ver, como te digo, entender bien la teoría y vas a ver que todos los problemas no va a haber inconveniente. ¿Ya? Ujú. Perfecto. Listo. Esa es la número 2. Ahora hacemos la número 3. 3. A ver, ¿cómo nos va? A ver, la 3 también se ven puras letras ahí, ¿no? Variables. A ver, vamos a ver qué nos pone, qué nos dice, qué nos trae ese problema. A ver, vamos a ver. Entonces, vamos a hacer la número 3. La que nos dice el número 3. La número 3 nos dice lo siguiente. Dice, determina. Ah, no, ese no. Ese no. Te dan n que pertenece. No, te disponen así. Expresión de esta forma. Dice f, dos puntos. eh, la función f, que está. Solamente significa que su dominio es de los naturales a naturales. ¿Ya? Entonces, los naturales a los naturales, unido, incluido, unió el cero también. Se te está como que definiendo el dominio y el rango, así. Esa función, así de esa manera. Dice que es una función tal que f, si yo lo evalúo en a más b, ya, si yo lo evalúo en a más b, esto me da, es igual como yo pusiera f evaluado en a más f evaluado en b. Eso es lo que me dice. ¿Ya? Y aparte me dicen que f evaluado en 1 da 2, ¿no? F Ujú. evaluado en 1 da 2. A ver, te piden calcular, ¿ya? Te piden calcular f, f evaluado en menos 2. Ya, vamos a poner acá. F evaluado en n más 2, ¿no? F evaluado en n más 2 y restarle f evaluado en n más 4, ¿no? Eso es lo que me piden, ¿no? ¿Ya? Sí. Ajá. A ver, vamos a tratar. Para todo n que pertenece a los naturales, dice. Para todo n, para todo n que pertenece a los naturales. Mm, mm. Ya, a ver, para todo n que pertenece a los naturales. Vamos a ir deduciendo cómo es esto, ¿ya? Nos dice otra vez. A ver, voy a b, f es una función natural, tal que f a más b. A ver, podríamos decir acá. Mm, a ver, f en n más 2. F en n más 2. Ya, a ver, podemos hacer esto de repente. O sea, a mí me piden f en n más 2, ¿no? Esto que está acá. ¿Estamos bien? ¿Sí o no? Ya. Esto me están pidiendo. Entonces, si yo puedo hacer una analogía con lo que está acá, porque este es como que o algo que me guía, ¿ya? Me están diciendo que si yo encuentro el f de una suma de dos números, es como decir el f separar los dos números, ¿no? Eso es Ujú. lo que yo logro ver, ¿ya? A Sí. ver, entonces, si yo haría eso aquí, según eso yo podría decir de la misma manera que esto sería igual a f evaluado en n, ¿no? Ajá. Más. Más f evaluado en 2, ¿no? Ajá. Sí. ¿Sí o no? Eso es lo que podría decir según lo que le veo arriba. Acá también podría decir algo parecido, ¿no? F
evaluado en n es igual a f evaluado en 4, ¿no? Sí. Ya, a ver, vamos a ver. Ahora, ¿qué me piden que haga con ellos dos? Que los reste, ¿no? Y ¿Sí o ahí no? el Fn se va. ¿Sí o no? Ajá. Claro, me está diciendo que lo reste, ¿no? Ajá, si yo lo restara, como tú mismo me dices, se va a ir el Fn, ¿no? Ajá, sí. ¿Sí o no? Se quedaría el Fn, acá quedaría F, a ver, vamos a poner F n más 2 menos F de n más 4. Esto es igual a F evaluado en 2, ¿no? Sí. F evaluado en 2, ¿dónde estoy? Menos F evaluado en 4, ¿no? Sí. Menos F evaluado en 4. ¿Ya? Eso nos estarían pidiendo. Eso sería lo que nos están pidiendo. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Allá me dicen. Ya. Allá me dicen que. A ver, F en 2 y F en 4. A ver. Y el único dato que me dicen allá arriba es que F evaluado en 1 me da 2, ¿no? Sí. F evaluado en 1 me da 2. F evaluado en 1 me da 2. A ver. Ujú, ujú. Ya. A ver, ese F evaluado en 1, ¿cómo lo podría sacar? Ahí podría ser, por ejemplo, no podemos desdoblar, o sea, por ejemplo, el F evaluado en 2 puede ser F evaluado en 1 más 1 o como... Ajá, claro, eso también estaba pensando, ¿no? Vamos a hacer esa lógica. Cl- claro, 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 claro. Ajá, este de acá, ¿no? Sí, A ver, vamos a ver, ¿ya? Sí, tienes razón. A ver, vamos a ver. Esto yo lo podría decir que es como 1 más 1, ¿no? A ver, vamos a ver. sí, F en 2 es como si fuera 1 más 1. Y esto es igual a F evaluado en 1, ¿no? Más F evaluado en 1, ¿no? ¿Sí o no? Ya, está bien, sí, bueno, bien, gracias. Ahora, F en 1 lo tenemos, ¿no? Que vale 2, ¿no? vale 2. Ajá. Más F en 1 que vale 2, ¿sí o no? Entonces, esto me sale 2 más 2, 4. 4, ¿no? Entonces, llego a la conclusión que F Ajá, evaluado en 2 es igual a 4, ¿no? Sí, 4. perfecto. O sea, acá ya tengo un 4 Sí, menos. Ajá, está bien, gracias. Tu aporte. Ahora viene el F evaluado en 4. 4. Ajá, que también puedo ponerlo como Como F, 2 más F. 2. Ajá, sí, excelente. F de 2 más 2, ¿sí? Esto sería F de 2 más F evaluado en 2, ¿no? Está bien. Ujú. Ah, muy bien, perfecto, bien, Fabiana. Entonces, acá F en 2 ya lo encontramos, ¿no? Del otro. ¿Qué es? Sí, 4, ¿no? Ajá, el otro también es 4. Y me doy cuenta que F evaluado en 4 me va a salir 8, ¿no? 8. Ujú. Perfecto. Y ahora sí, ya. Entonces acá lo reemplazo 4 menos 8. Menos 8. Y el resultado nos da Menos menos 4. 4, ¿no? Esa sería La la respuesta. respuesta. Perfecto, sí, sí, muy bien, muy bien. Gracias. Excelente. Qué bueno. Está bien, ¿ves? Y así nomás era, ¿no? Y la respuesta era menos 4 que es la D, ¿no? Sí, sale la D. Ajá, sale la D. Muy bien, sí. Muy bien, perfecto. Gracias por tu ayuda. Así Ujú. es. Está bien, ¿eh? Entonces tengo que F en 2 es igual a 4 y F4 es igual a 8 y ya con eso salía. Pero todo partió de estos también que estaban acá, ¿no? Entonces, como te digo, ¿ves, Fabiana? Hay problemas que son puras variables, ¿no? Ujú. Entonces, no solamente tú ah, adelante, no te, que no te asustes, ¿ya? Que no me Muy asuste. bien, perfecto. Está bien, ¿eh? Ahora vamos a la 4. Chévere.
4. Ahora vamos a hacer la 4. Están interesantes los problemas, ¿ah? No, son bonitos. O sea, no son ni tan fáciles, ni tan trancas. Están así. Hacemos número. La parte de funciones, por así decirlo, la parte teórica, se ha hecho. Ahora vienen unos ejercicios que son de una parte más o menos gráfica. Entonces vamos a ir viendo. Dice, determina el área de la intersección de las siguientes funciones y el eje de las ordenadas, ¿ya? Entonces, nos están dando, como verás, dos funciones, ¿ya? Entonces, vamos a ver. La primera función que te dan es esta. Y igual a valor absoluto de x más 2, ¿ya? Esta es la primera. Valor absoluto de x más 2, ¿ya? Y la otra que me... Ah, no, es x más 2 menos 3, ¿no? Menos 3. ¿Ya? X más 2 menos 3. Y la otra que me dan es el y igual a menos 3, ¿no? Y igual a menos 3. La primera es una función valor absoluto, se le dice, ¿ya? Ahora, y esta es una función constante, ¿ya? Entonces, vamos a aprender a graficar las dos. Esta es sencillísima. Acá va a ser un poquito complicado, pero no. Vamos a hacerlo de otra forma, mira. Vamos a partir de lo que se le llama traslación de funciones. Entonces vamos a comenzar algo así. ¿Ya? Entonces, algo así, este es Y, este es el eje X, ¿estamos bien? ¿Ya? Entonces, tú puedes utilizar traslación de funciones partiendo de una función básica. En este caso te dije que era una función valor absoluto, ¿sí o no? Sí. ¿No? Ya. Entonces, la función valor absoluto, la principal, es de esta manera, mira. Es una B. ¿Ya? Ya. Es una B. ¿Está bien? Entonces, y igual a valor absoluto de x. Esa es la principal, la básica. Toda función valor absoluto tiene esta forma, una B. ¿Ya? Ok. Ahora mira, esta función va a cambiar, subir, puede bajar, puede irse para la izquierda o puede irse para la derecha. Va a depender de esto que esté adentro del valor absoluto. ¿Ya? Si yo quiero graficar, mira, y igual a valor absoluto de x más 2, lo único que yo tengo que hacer es, por ejemplo, acá se puede decir que a este punto que está acá se le llama el vértice de la función valor absoluto. ¿Ya? Entonces su vértice está en el origen, si es así. Pero cuando es así, yo lo que tengo que hacer es, para descubrir su nuevo vértice, esto que está acá, igualarlo a 0. Tú lo igualas a 0 y te va a dar el nuevo vértice. X más 2 igual a 0, me sale que x es igual a menos 2. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el nuevo vértice va a estar aquí. Va a arrancar desde el menos 2. O sea, esta función que tú ves ahí, esa función que tú ves ahí, se va a repetir acá. Algo así, ¿ya? Se va a repetir. Entonces, ahorita vamos a ver exactamente dónde podría cortar. Todavía estamos así. O sea, esta que está con rojo sería ahora y igual a valor absoluto de x más 2. ¿Está bien? Sí. ¿Ya? Fuerte. Y si fuera x menos 2, ¿para dónde sería el vértice? Para el 2 positivo. Ajá, para el 2 positivo, ¿te das cuenta? Entonces, si acá fuera x menos 2, entonces allá el nuevo vértice sería acá en 2 positivo. Entonces esto se movería para allá, ¿no? ¿Te das cuenta? Entonces, para que uno pueda más o menos saber,
los movimientos tanto para la izquierda como para la derecha de las funciones, de la función valor absoluto, va a depender de lo que está dentro, ¿sí o no? Claro. Ajá. De esto va a depender el movimiento el movimiento de izquierda o de derecha. ¿Está bien? Del vértice. Ya, pero ahora aparece este de afuera, mira. Este no es nada más y nada menos que solamente tú. Ahora, el menos significa un descenso de 3 unidades. De Unidad. acá, entonces es como que va a bajar 3 unidades. Voy a poner acá. Y el nuevo vértice, podría decirse que es aquí, va a bajar menos 3 unidades, sería 1, 2 y menos 3. ¿Estamos bien? Ya, sí. Casi, esta gráfica que tú ves acá, se va nuevamente a trasladar o a bajar y va a arrancar así, ¿no? Algo así. ¿Está bien? Ya. Así sería. Así sería. ¿Está bien? Esa sería la gráfica ya principal que nos pedían. Y igual a x más 2 menos 3. Y si fuera más 3, ¿qué pasaría solamente? Ahora subiría, ¿no? Subir. Ajá, ¿te das cuenta? Claro. Entonces, los movimientos que están acá son para vertical y son de subida o de bajada. ¿Ya? Ya. ¿Te das cuenta? Entonces, eso es la gráfica de la primera. ¿Estamos bien? Esa es la Sí. gráfica de la primera. Ahora, ellos me dicen que determine el área de la intersección de esta gráfica, ¿ya? De esta gráfica y intersección de esta gráfica y menos 3 y menos 3 y el eje de las ordenadas, dice, ¿no? Y el eje Sí. de las ordenadas. O sea, la intersección de esa gráfica y el eje de las ordenadas. Entonces, para que se vea mejor, ahorita lo voy a borrar, pero ya esta es la forma de cómo se utiliza o se grafica una función de esa manera. ¿Estamos bien? Sí. ¿Ya? Entonces ahora voy a borrar para que te des cuenta, ya, y para que se vea mejor en la... Vamos a borrarlo y vamos a copiar nuevamente eso, pero ya sabiendo dónde está la función. Entonces, si lo que hago yo solamente es, voy a hacerlo mejor, eh, voy a prender otra vez, o sea, estaríamos así, más por acá, sería así, este sería acá, el otro vamos a ponerlo por acá, pues acá yo tengo el X, acá tengo el y el vértice habíamos dicho que estaba en menos, En menos menos 2, 3. menos 2 y menos 3, ¿no? Ah, menos 2 y menos 3. Ajá, menos 2 y menos 3. O sea, acá está el nuevo vértice. Ahora, esto se abría para acá y esto se podría abrir así, ¿ya? ¿Estamos bien? Esa sería la I. Ahora, intersectado con I igual a menos 3. Este te dije que era una función constante. Constante. ¿Ya? Y las funciones constantes son solamente rectas horizontales que pasan por ese número que te dan. En este caso sería el menos 3, ¿sí o no? Menos 3. Entonces, ¿qué quiere decir? Y justo coincide el menos 3 de acá, mira. Entonces, me está diciendo que por acá, por el menos 3, va a pasar esa función que es i igual a menos, así sería, ¿ya? Esas son las funciones constantes. I igual a menos 3 solamente va a pasar por el mismo menos 3, ¿ya? Entonces, a mí me están diciendo que yo encuentre, mira, el área de la figura, ¿no? El área de la figura, ajá, determinar el área de la intersección de i igual a x más 2 más de i igual al valor absoluto de x más 2 menos 3 de i menos 3 y el eje de las ordenadas, Nada. ¿ya? El eje de las ordenadas. Entonces, ¿cuál sería esa área que nos están pidiendo? ¿Cuál crees que sería? A ver. ¿Qué son las ejes ordenadas?
Ah, ya. Las ejes de las ordenadas son el eje de las Y. ¿Ya? Acuérdate. Cuando te diga ordenadas es Y. Y cuando te diga abscisas es las X. ¿Ya? ¿Correcto? Ya. Entonces, si te dicen que tú encuentres la figura de la intersección de esta primera gráfica con esta y el eje de las ordenadas, ¿sí o no que me sale este triangulito? Sí. ¿Sí o no? Este triangulito es el que me están pidiendo, su área, ¿o no? Ajá. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Ya? Entonces, Sí. yo tendría que hallar el área de ese triangulito. Pero ¿dónde está el problema? Es que es un triángulo rectángulo, ¿no? Ujú. Ya, y un triángulo rectángulo, el área se calcula como el producto de los catetos entre dos, ¿no? Sí. ¿Ya? Ahora, ya tengo cuánto vale este cateto. ¿Cuánto vale? -3. No, a ver, esta No, parte, -2, -2. menos 2, -2, ¿ya? menos Pero como valor absoluto, tú sabes que el área es un valor positivo, ¿no? Entonces, positivo. como longitud sería 2 unidades. ¿Estamos bien? Ajá. ¿Sí o no? Ya. Ahora, el otro cateto sería este pedacito, ¿no? Sí. ¿Sí o no? Pero necesitaría saber cuánto es este punto, o esa longitud, ¿no? ¿Sí o Ujú. no? Ya. Ahora acá viene lo nuevo. Ese punto se le dice que es una intersección del eje de la función con el eje Y. ¿Ya? ¿Estamos bien? Ya. Es una intersección del eje del Y, del eje de la función con el eje Y. Entonces, ¿cómo se halla eso? De la siguiente manera, mira. Tú vas a decir, tengo mi función, que es esta. X más 2 menos 3. ¿Estamos bien? Tú dices, ah, ya, yo tengo mi función y quiero saber cuál es el intersecto con el eje Y. Entonces, cuando tú quieres encontrar el intersecto con el eje Y, tú te vas a dar cuenta que acá hay un par ordenado, ¿no? Sí. En ese punto hay un par ordenado. Ya, pero yo sé que ese par ordenado tiene como primera componente al cero, ¿no? Sí. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Porque solamente va a tener una componente que Y. ¿Estamos bien? Ajá. ¿Sí o no? ¿Ya? ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué digo para encontrar los intersectos en el eje Y? Ah, ya. Este valor vale cero. Vale ¿Te das 0. cuenta? ¿Te das cuenta? Entonces, ah, ya. A reemplazar el cero me va a salir que I vale valor absoluto de 2 o no. Ujú. Menos 3. El valor absoluto solamente vuelve positivo a todo lo que esté dentro de ese valor absoluto. ¿Ya? Entonces sería 2 menos 3 me sale -1. menos 1, ¿sí o no? Entonces ya encontré cuánto es este punto, mira. Este punto sería el -1. menos 1, ¿no? Entonces el intersecto acá sería el menos 1. Estaría acá cortando en el menos 1. Entonces, si yo quisiera encontrar ya el área, ya lo tendría, por así decirlo, ¿no? Claro. Ya tendría que este pedacito es de menos 1 a menos 3. ¿Cuántas unidades tiene? -1, -3, ¿cuántas unidades tiene? Dos, ¿no? Ah, ¿cómo? O sea, Ahí. O ¿cómo? sea, Ah, ¿cuánta es la diferencia? De menos 1 a menos 3 en distancia. Dos, ¿no? claro, sí, 2. Ah, entonces acá ya tengo 2 y acá también tengo 2, ¿no? 2. Entonces, ¿cuánto sería el área de ese triangulito? Ah, 2. 2, pues, ¿no? Porque sería base por altura sobre 2, ¿no? Sí. Porque sería 2 por 2 y todo sobre 2. Y eso me da 2 unidades cuadradas, que sería La la respuesta. respuesta. ¿Sale eso o no sale? Sí, sale 2. Ya ves, perfecto, así sería. ¿Lo entendiste? Un poco, o sea, estaba un Ya. poquito tranca, pero Ajá. sí, sí entendí. ¿Sí entendiste? Ajá. ¿En qué más o menos te puedes haber quedado? Allá, por ejemplo, yo no sabía ¿Cómo se graficaba la eh, función? también y tampoco cómo Hallar los eso de intersectos. 0, -1, eso sí. Ajá. Claro, ya, esos son los intersectos. Mira, para que tú puedas graficar, eh, o valga la redundancia, una gráfica, lo más fácil para poder graficar es
utilizando los intersectos. Si tú sabes dónde cortan la gráfica en los ejes coordenados, entonces es más fácil que tú puedas hacer más o menos cuál es la tendencia de la gráfica, ¿ya? ¿Te das cuenta? Ya. Entonces eso te ayuda mucho. Por eso los intersectos son, uno, cuando el eje es Y, el intersecto Y, el X vale 0, o sea, el X le da 0. Si yo quisiera encontrar los que están acá, que están en el eje X, lo único que haría es al Y darle 0 y encontrar el X. ¿Estamos bien? Así Oh, sería, ya. ¿ya? A ver, te lo voy a poner para que lo sepas también, ¿ya? Aunque no te lo pidan, pero para que sepas cómo se grafica. Mira, entonces, ¿hemos encontrado el intersecto en el eje Y o no? Ujú. Ya, ahora para que veas cómo se encuentran los intersectos de estos puntos que están acá, que son del eje X, ¿no? ¿Está bien? Ajá. Ya, mira, entonces, ¿qué se hace ahí? En ese caso yo diría que Y en ese punto vale 0, ¿o no? Cero. ¿Sí o no? Sí. Porque si yo lo pongo el par ordenado acá, acá va a haber un par ordenado donde su segunda componente vale 0 y acá también, ¿no? Claro, sí, sí, ¿Sí sí. o no? ¿Ya? Entonces, eso es lo que hago, ¿no? Yo digo y igual a 0, entonces ya agarro mi función que tenía, x más 2 menos 3, y resuelvo eso. ¿Te das cuenta? Este para el Oh, otro lado te sale 3 igual valor absoluto de x más 2. Y esto es una ecuación de valor absoluto, no sé si la han visto, pero si no la has visto te enseño. Una función de valor absoluto se hace así. Se va a resolver, decir, x más 2 igual a 3, ¿ya? O sea, lo que está dentro puede ser 3 o lo que está dentro puede ser menos 3. ¿Estamos bien? sí. Porque si tú le das a el valor absoluto de menos 3 es 3, el valor absoluto de 3 es 3. Entonces cualquiera de las dos Ujú. opciones puede ser, ¿no? Entonces mira, Claro. acá el x te sale que vale 1 y acá el x te sale que vale menos 5, ¿no? ¿Sí o no? Ujú. Sí. Ya, menos 5. Entonces, ya encontramos, mira, este punto sería el 1,0. Acá está el 1 y Oh, acá sería el menos 5, o sea, menos 5, uno, cinco. así sería, ¿ya? ¿Te das cuenta? Ya. Así se grafica para que sea más exacto una gráfica, con sus intersectos. Y ya tienes cuántos puntos, mira, 1, 2, 3, 4, fácil, haces pasar la gráfica por ahí. Ujú. ¿Se entendió? Sí. ¿Ya ves? Como te digo, eso es algo extra, porque no te piden, pero para que lo sepas, ¿ya? Ya. ¿Ya? Siempre es necesario. Ahora hacemos la número 5. A ver, vamos a hacer la 5. Esto ha sido algo de funciones de gráficas. Vamos a ver. Y hacemos el número 5 que nos depara en la 5. A ver, la 5 nos dice, te dice la siguiente, mira, f de x igual a x al cuadrado menos 1, ¿no? Esa es la primera. Y te dan que g Sí. de x es igual Sí. a x X menos m, ¿no? M. Ajá. Ya, x menos m. Ahora, la pregunta es determinar m. Además, te dicen, mira, que f compuesta o g evaluado en 4 es igual a g compuesta con f evaluado en m, ¿no? Ujú. ¿Te das cuenta? Eso es, ¿ya? Entonces, esto que está acá es una simbología de lo que se le llama la función compuesta. ¿Estamos bien? Ya. Esto para que pueda existir se tiene que analizar primeramente su dominio, pero no es tan necesario porque acá a simple vista el dominio de estas funciones son los reales, ¿ya? Ujú. Entonces, entonces se va a poder hacer eso, ¿ya? Entonces, ahora lo que tú tienes que saber es qué significa esto, ¿no? ¿Sí o no? Ay, ¿Ya?
Sí. ¿Cuál es esa definición de eso? Entonces, mira, para que lo entiendas más fácil, te voy a dar un ejemplo. Yo te puedo poner f, así, fx igual a x más 2. Ya mira. Te puedo poner g de x igual a x al cuadrado más 1. ¿Ya? Mira. Te puedo poner esas dos y yo te puedo decir que hay es f compuesta g de x. Así te puedo decir. ¿Está bien? Ujú. Entonces, lo que tú vas a hacer, vas a esto traducirlo de esta manera, mira. Va a ser f o así. Así se lee. ¿Vamos bien? O sea, f compuesta g de x es igual a como decir que a f yo le voy a evaluar en g de x. ¿Ya? Ya. Entonces, mira, tú vas poniendo así, dices allá f. Ahora, g de x, ¿qué cosa es? Esto de acá, ¿no? Entonces, Sí. x al cuadrado más 1. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ahora al f lo voy a evaluar en x cuadrado más 1. Que donde yo vea x, voy a reemplazar esto nomás. Entonces, yo me doy cuenta y digo, ah, este es f de x. Lo que esté dentro se repite acá, ¿no? Y se le suma 2, ¿no? Sí. Entonces voy a hacer lo mismo. Este va a ser mi variable x. Lo reemplazo en donde vea x. X cuadrado más 1. Y le sumo Más dos. más 2. Eso sería f compuesta en g de x. ¿Se comprendió con el ejemplo? Sí. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, eso sería FO compuesta en G de X. Si lo reduzco, sería X cuadrado más 3, ¿no? Pero para que se vea la idea, que esto tiene que ver con él. ¿Ya? Pero, Ya. si yo haría lo contrario, a ver, vamos a ver qué pasaría si fuera lo contrario. Si fuera lo contrario, ¿ya? Si fuera lo contrario, sería algo así. Sería G o F de X. Sería a G lo evalúo en F de X. ¿Vamos bien? Entonces, ahora digo, G, ¿qué cosa era f de x esto no? X más 2, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Ya, ¿y ahora qué hago? Esta ya no es mi principal, sino la de abajo, ¿sí o no? Donde yo vea lo que está Ajá. acá dentro de paréntesis, le voy a poner acá y lo voy a elevar al cuadrado. Entonces, esto me va a quedar x más 2 al cuadrado y más el 1 que estaba ahí. Y ese sería el final de ese g o f de x. Que es muy diferente al otro, ¿sí o no? Ujú. Pero ya entendiste la idea de qué es la función compuesta. Sí. O ¿Sí? sea, es un poco confuso, pero Pero ya así lo tienes voy que, o entendiendo. sea, ajá, ¿está bien? ¿Ya? Entonces, esa es la idea de lo que es compuestas, ¿ya? Ya. Entonces, ahora con ese ejemplo que hemos visto, al hacerlo más directo y ya lo puedes entender mejor, lo vamos a hacer con lo que nos están diciendo, ¿ya? Entonces, nos dice que f compuesta en g va a ser igual a g o f, ¿no? Hallar el valor de m piden, ¿no? Entonces, decimos lo mismo. Yo digo, f acá va a ser evaluado en GD, así sería, así se leería, ¿o no? Ujú. ¿Estás bien? Como el caso anterior. Y acá yo diría que va a ser G evaluado en F de M. Em, ¿Estamos bien? Ajá, ujú. así sería. Entonces yo reemplazo G en 4. Entonces si yo reemplazo G en 4, aquí yo voy a poner G en 4, esto solamente sería G Cuatro. evaluado en 4, ajá, menos M, ¿no? Ajá. ¿Sí o no? Entonces eso es lo que va a haber acá adentro. 4 menos M. ¿Te das cuenta? Ujú. Así sería. Y eso lo voy a reemplazar en la principal, que es esta, ¿no? Y si o no, que Sí. saldría 4 menos m al cuadrado, ¿no? Ajá. Menos, no. ¿Sí? ¿Sí? Ya ves, me está siguiendo, qué bueno. Ahora lo mismo hago con esto. F en m. ¿Qué sería f en m?
Acá lo M reemplazo. cuadrado menos 1. Ajá. F en M sería M al cuadrado menos 1. Perfecto. Ahora, esto de acá adentro va a ser G evaluado en M al cuadrado menos 1. ¿Sí o no? Ujú. Y eso lo reemplazo en el otro, ¿no? Y me quedaría, ¿qué me quedaría? M al cuadrado menos 1. Menos 1 menos M. Perfecto, excelente, ¿ya ves? Tú mismo te has dado cuenta. Y ves que se convierte solamente en una ecuación donde hay puras M's. Ajá. ¿Ya ves? Entonces lo resolvemos y vamos a encontrar el valor de M. 4 al cuadrado, 16, ¿no? Sí. 16 menos el doble producto 8M, ¿no? Ujú. Más M al cuadrado menos 1, acá también reemplazo, sería M al cuadrado, claro, M cuadrado, menos 1, menos M, ¿o no? Sí. Yo no sé. Entonces ahora lo que hago es eliminar el M cuadrado, también elimino el menos 1, ¿no? Sí, el menos 1 se va. Se va, ¿no? Acá dejo el 16 y pasa el otro lado, va a ser 8M menos M, 7M, ¿no? Sí. Y el M me va a salir, y el M me va a salir 16 séptimos, ¿sí o no? Sí salió, sí. ¿Y esa es la respuesta? Sí. Perfecto, ¿ya ves? Trabajamos con seguridad. Entonces, esa sería la respuesta. ¿Qué tal? ¿Lo entendiste? Sí. ¿Ya ves? Entonces, ¿te das cuenta? Eso sí es, me alegra que lo hayas entendido, ¿ya? Entonces, así es, ¿ya? Ese es F composición, se le dice también, F compuesta, ¿ya? No es difícil. Lo que es un poco más tranca es cuando se piden el dominio. Ahí sí se complica un poco porque ya que la tienes que saber. Pero si es así directo, es solamente hacer un cambio, poner uno encima del otro, por así decirlo, ¿no? O sea, se va, como que se La- van superponiendo, algo así. ¿Estamos bien? Sí. Perfecto, ¿ya? Entonces, ese sería el ejercicio letra 5, ¿no? ¿Ya? Sí, la 5. La 5, ¿ya? Entonces, hacemos la siguiente, ¿ya? Hacemos la número 6, ¿no? Ya, listo. Entonces, allá. Por mientras, antes te voy mandando este video mejor, ¿ya? Ah, ya. Para que lo Ya está tengas. bien. Y